quiero presentarte un amplificador de tensión para el frecuencímetro, ese famoso frecuencímetro que en su momento compré, pero que yo lo empleé en el oscilador de radiofrecuencia o generador de radiofrecuencia que tengo, pero aprovechando la oferta, una oferta muy buena que había de este nuevo, de este contador, pues lo que hice fue comprarlo, me costó 5 euros. Sí, es verdad, me tardó más tiempo que el anterior, pero al cabo de 3 semanas estaba aquí y el precio fueron 5 euros. Bien, sí que es verdad que tuve sugerencias para mejorar el amplificador que puse en el otro. Era un amplificador hecho con un Darlington que podía llegar, dependía mucho también de la señal de entrada que diese el generador de radiofrecuencia, pero podía llegar entre 4 y 6 MHz. Entonces, dado que ahora tenía ya este otro contador, pensé que sería bueno polarizarme, enfocarme a encontrar, buscar o intentar ver si podía superar esa frecuencia. Y lo que sí te puedo decir es que el resultado que he obtenido no me ha defraudado del todo, pero a lo mejor a ti te puede defraudar, con lo cual te digo que seas muy prudente, es decir, que no esperes grandes resultados, que le dediques tiempo. Con todo eso al final podrás conseguir algo similar a lo que yo he obtenido. El objetivo que me puse era tener la capacidad de poder contar hasta 10,7 MHz, es decir, hasta el valor de la frecuencia intermedia de la FM, con un generador de radiofrecuencia LME modelo GAF65, que es la fotografía, en la parte izquierda, en el centro es el amplificador y en la derecha es el contador. Y con ese objetivo y con ese fin está todo este proyecto. El primer esquema que utilicé lo saqué de un libro que tiene más de 3.000 esquemas de electrónica en general, que me regaló mi buen amigo Jaime, y que lo puedes estar viendo ahí. Enunciaba más o menos lo que yo quería, es decir, un amplificador de banda ancha, según este libro llegaba hasta 14 MHz con una ganancia de 20. Sí que es cierto que yo le cambié los transistores. Yo trabajo mucho con el 2N2222 y tenía varios 2N2222 y fueron los que utilicé. Como puedes ver, es un amplificador, según dice la parte escrita que está debajo del esquema, una impedancia de entrada de 10K y con una salida, pues eso, una salida con una amplificación del orden de 20. La construcción es sencilla, tiene muy pocos componentes y lo construí. Lo monté primero en una placa de estas de evaluación, estas placas de laboratorio, y el resultado, una de las pruebas que hice, fue sorprendente. Me llegó a marcar en el frecuencímetro 12 MHz. Bueno, pero lo curioso es que luego lo intenté repetir y no hubo forma de repetir que me marcase 12 MHz. Eso significa que la colocación de los cables e incluso la sonda del osciloscopio, una serie de factores, hicieron que aquello funcionase hasta 12 MHz. Pero no era repetitivo, luego no era el modelo que yo estaba buscando. Mi amigo Javier me mandó este esquema que encontró por internet, que la verdad es que tiene buena pinta. Te habrás fijado que todos los esquemas en el fondo realimentan, es decir, una parte de la señal de salida de alguna forma la meten también hacia atrás. En este caso puedes ver cómo hay una resistencia en ese divisor de tensión que hay en el último emisor del transistor, en el punto medio, será una resistencia que lo lleva a la base del segundo transistor. Y en el anterior, que a lo mejor volvemos sobre él, también había una realimentación de ese tipo. Montado este montaje, que tenía característica, que tenía un FET de entrada, con lo cual la impedancia de entrada era muy alta, pues el resultado fue malo, digamos bastante peor que el anterior montaje. En este sí que todos los valores y todos los transistores eran los que están ahí, para que no cupiese ninguna duda. Es decir, eso se hizo idéntico, pero con un resultado peor que el anterior. Quiero hacer constancia en esto que te he dicho. Ahí ves el amplificador y ahora le voy a poner precisamente, pues conectar esa parte de realimentación y verás cómo la señal de entrada que estoy viendo en el osciloscopio queda muy degradada,
queda con más amplitud, pero muy degradada. Entonces ahora vuelvo a quitar para que veas cuál era la señal que yo estaba metiendo originalmente a este amplificador. Y ves que es una señal perfecta, de menos amplitud, pero perfecta. Esa señal que ves es la señal de entrada que tiene el amplificador, pero sin estar alimentado. Entonces es una sinusoide buena, es una señal baja, eso serán unos 200 milivoltios pico a pico, pero yo a ver, llega un momento que alimento el amplificador. Y cuando alimento el amplificador, veo cómo esa señal de entrada se me degrada. Ahí lo puedes ver. Entonces, ¿por qué puede ser esto? Hombre, pues puede ser, entre otras cosas, porque esa realimentación que yo he dicho que hay hacia atrás, problema de impedancia, señal de entrada baja, bueno, todo eso hace que se distorsione esa señal. Quiero que veas esta toma. Parte superior, señal de entrada al amplificador. Parte inferior, señal de salida. Digamos que las escalas que están, los voltios por división, están en distintos márgenes. Evidentemente, la señal de salida es bastante de más amplitud que la señal de entrada. Pero ahora vas a ver cómo cuando apago el amplificador, esa señal de entrada disminuye en amplitud. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo esa realimentación activa que me hace que tenga. Míralo ahora. ¿Lo has visto? ¿Has visto cómo cuando no he apagado el amplificador, la señal, y ahora le he vuelto a poner, me aumenta o me disminuye si está o no está el amplificador? Ahí tengo el frecuencímetro montado y probado con un cristal de cuarzo que está midiendo. Mira ese círculo blanco y mira lo que hay debajo. Ahora te lo enseñaré con más detalle. Verás que son 3 pines, 3 contactos. Uno es positivo, que es el del medio, un negativo o masa, que es el de la izquierda, y el de la derecha, que es entrada del contador. Yo no sé si mi jack macho que lleva la alimentación de 9 voltios no hace buen contacto con lo que era la hembra. Lo que sí sucedía es que la masa, los 9 voltios digamos negativos, no se prolongaban a ese pin de la izquierda. Bueno, entonces lo que ya pensé, ya que no se prolongaba, bueno, vuelvo a decir, no sé si es porque mi macho jack no va bien, lo que hice, porque a mí me gusta luego meter la señal ahí, entre masa y el punto de entrada de señal. Lo que hice fue forzar, haciendo un puente en la placa, de tal forma que puedo llevar ya a esa pista que lleva a ese terminal, puedo llevar lo que es la masa, lo que es el negativo de los 9 voltios. Y es lo que te estoy señalando. Simplemente hice un puente. Ese jack tiene como 3 posiciones. Uno es el positivo, una segunda que viene de lo que es la masa y una tercera que no hacía nada. Entonces lo que hice al final fue eso, hacer un puente ahí para que llevar la masa a ese pin. Bueno, ya tengo el instrumento de medida, tengo el frecuencímetro y quiero hacer el circuito amplificador que mejor me pueda funcionar. Entonces pensé coger la parte primera, ese FET que tiene ahí, y ponerlo y acoplarlo al esquema de los 3 transistores, de tal forma que la impedancia de entrada que yo tengo es muy alta. Y también quiero enseñarte una resistencia que creo que es de 470 ohmios que viene de la entrada. Verás que a la entrada pasa por un condensador de 100K y después va con una resistencia de 470 ohmios, va a la puerta del FET. Bien, ya te diré por qué esa resistencia y hago hincapié en esa resistencia. Pues este módulo lo pongo previo al amplificador de 3 transistores. Ahí puedes ver todos los circuitos que he empleado. Ves que a la salida del amplificador de 3 transistores le he metido un condensador de 250 microfaradios y 64 voltios. Bien. Y después he puesto un circuito de protección. Ese yo no lo he implementado. Creo que estaría bien ponerlo, pero yo no lo he puesto. Tengo demasiados factores ya variables como para meter el circuito de protección. Tengo el riesgo de que se me vaya la puerta. La puerta es un 74HC14 y que sea HC, porque si es de la familia LS a mí me fue mucho peor. Te recomiendo que uses 74HC. No pude hacerlo con un HCT,
no sé qué hubiera pasado, pero lo que todas las imágenes que verás y todas las experiencias están con el 74HC14 y sin la protección ahí dibujada. Sí me aconteció que muchas veces lo que veía era la mitad de la frecuencia que yo estaba emitiendo. En este caso estaba leyendo 5,3 y estoy metiendo 10,7. Entonces lo que quise ver es qué pasaba. Y eso es toda la secuencia de la que puedes ver ahora. Se puede ver que en un momento determinado la señal de entrada, que es la parte superior que estás viendo, la de abajo es la de salida, debido a esa realimentación y esa distorsión que se produce en la señal de entrada, hay un momento determinado que ya el trigger lo ve de forma distinta, o sea, dos sinusoides lo ve como si fuese uno. Si te fijas con detalle es muy fácil de verlo. Bien, yo quiero aprovechar, esto como es largo esta secuencia, para decirte cómo lo intenté ajustar todo esto. Bueno, pues la forma que intenté ajustar para ser capaz de medir 10,7 es la siguiente. Hay que jugar con dos factores. Con uno es la amplitud de la señal de entrada y otro es con el freno que puedo poner un poco a esa realimentación que va hacia la señal de entrada. ¿Cómo puedo jugar con esa realimentación? Quizá podría haber jugado más usando las resistencias propias de realimentación que tienen los amplificadores, el amplificador de 3 transistores. Pero no, lo que he hecho es poner un potenciómetro multivuelta donde va la resistencia de 470 ohmios a la entrada. Ya te dije que la entrada es una resistencia de 470 ohmios. Pues lo que puse fue ahí, en serie con esa resistencia de 470 ohmios, un potenciómetro multimedia de 2K. Y jugando con eso y la señal de entrada soy capaz de 10,7. También te digo que sin tener que jugar mucho, sin tener que hacer grandes ajustes, va bien hasta los 6,7 megas, 7 megas. A partir de ahí ya es delicado. Es delicado y hay que tener cuidado pues de eso, del juego que te he dicho. Y además ha habido muchas cosas que han resultado no sorprendentes porque estamos en el límite, pero sí curiosas. Por ejemplo, a veces era más estable cuando le ponía las ondas del osciloscopio. Eso sí, generalmente siempre las ondas del osciloscopio multiplicadas por 10 para que cargue menos al circuito. Entonces, bueno, también vi cómo eso favorecía a poder llegar a rangos superiores. Ahí lo que estás viendo es nuevamente lo que te dije anteriormente. Es decir, que llega un momento que esa realimentación hacia la entrada distorsiona la entrada y me quita como si dijésemos un periodo. ¿Qué más hice? Pues poco más. O sea, yo sé que ahora tengo un medidor muy crítico, bastante crítico al ajuste, cuando ya la frecuencia pasa de los 9 megas o incluso de los 8, pero que espero, y así las pruebas me lo han dicho, luego verás el resultado final, que con un poco cuidado, con ese jugar entre la entrada de la señal y el freno que le pongo, soy capaz de llegar a 10,7. Quiero comentarte cosas que me acontecieron con el frecuencímetro. La verdad es que hubo un momento en el cual parecía que ni iba. En esos momentos siempre tiraba y ponía el cristal de cuarzo, e incluso con el cristal de cuarzo de medida tampoco me funcionaba bien. Bueno, le di al reset y lo que hice fue dándole varias posiciones al reset hasta que en un momento determinado decía ADD, o sea, parecía añadir, luego me parece que salía 0 y cuando salía 0 lo tuve un rato apretado y me parece que lo tuve como 3 o 4 flashes de 0 y a partir de ese momento me fui. Como hice tantas pruebas, en una de ellas yo no sé cómo lo programé o qué hice, que sí que es verdad que tiene shutdown automático, es decir, estaba viéndolo bien y de repente se apagó. Debe ser una programación interna que tiene. Me han preguntado gente que hable sobre la programación. Como son cosas que a mí personalmente no me ofrecen nada, pues no he avanzado más. Si no, sería cuestión de estar mucho tiempo tanteando a ver qué facilidades da esa programación a través del reset. Como te he dicho, jugando con valores de amplitud de entrada y con valores de la resistencia esa de 470 ohmios que ahora le he aumentado, se consigue tener señales más estables capaces de ser medidas
en ese rango de frecuencias. Y este es el resultado final, que he llegado a lo máximo que he podido llegar con lo que te estoy enseñando. Ahora, como último, te lo enseñaré ya terminado. Como puedes ver, ya lo he hecho en pequeño, he pasado los componentes de esa placa de laboratorio a lo que es una plaquita con los agujeros taladrados para meter los componentes. Mirando en la parte superior izquierda se puede ver como un añadido, que ese precisamente es el previo del FET. De ahí un poquito más a la derecha está todo lo que es el amplificador con 3 transistores y el 74HC, y ya esa señal, la salida del 74HC, la meto al contador. Bueno, pues este es el proyecto. Es un proyecto delicado, es un proyecto que a lo mejor te puede defraudar. Ten en cuenta que hay muchos factores que interviene el nivel de la señal de salida, interviene la calidad de la señal de salida, porque estamos verdaderamente ya en una frecuencia muy crítica para poder amplificar. Hasta 11 has visto ahí que lo he logrado. Y lo demás tiene el inconveniente que te voy a decir ahora. Yo he cogido y he sacado de mi generador de radiofrecuencia, he sacado un cable que luego lo he llevado a 2 hembras BNC, que las puedes estar viendo. Una es precisamente de una de ellas he sacado el cable que va al contador, al frecuencímetro en este instante, y el otro, que en este momento está libre, es el que tendría que sacar otro cable para llevarlo a la radio, para llevarlo al punto de inyección donde quiero yo meter. Es muy probable que cuando yo cargue, digamos, en paralelo tanto lo que es el frecuencímetro, vamos, o el medidor de frecuencias, y el punto en el cual yo meto la señal, probablemente ya ni siquiera me marque. Pero bueno, lo que siempre puedo hacer es primero calibrar, ya una vez calibrado lo quito y meto esa señal a la radio que yo deseo. Me gustaría que este proyecto fuese un proyecto abierto a todas las mejoras que se te pueden ocurrir, y sobre todo que esas mejoras, o no solamente mejoras, o problemas que te pueden acontecer, queden manifestadas en los comentarios de este vídeo. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.